conocerse a uno mismo no creo que esté entre las tareas más lindas a los que uno se puede enfrentar, una une, porque no es algo placentero a priori. No es esas cosas que uno hace por el afán de divertirse o porque es una tarea como puede ser jugar, como hablábamos el programa pasado, que uno lo hace en parte para poder divertirse. Creo que conocerse a uno mismo no está entre esas tareas brutalmente placenteras, aunque quizás, como decíamos hoy en el posteo, sean un poco necesarias. Sí, yo creo que son que el conocimiento de uno mismo es muy necesario. Creo que está, como decíamos recién hace un ratito, está muy asociado a este momento de nuestra vida también. No sé si necesariamente, creo que durante toda la vida nos conocemos, pero sí me parece que en el momento como de la entrada a la adultez, viste, en esta especie de balance que decíamos que hacemos cuando terminamos la década de los 20, entramos a los 30 y demás, como que hay ahí también, creo yo, al menos en mi caso, una puesta en valor de todo ese conocimiento que fui acumulando sobre mi persona y que creo que ahora tengo más herramientas para poder tomar decisiones en adelante, ¿no? Como que siento que hasta los 20 y pico venía medio tanteando. Y desde los 30 es como, no quiere decir que no esté igual probando un montón de cosas distintas o transitando nuevas experiencias, pero sí como con una idea un poquito más acabada de quién creo que soy. Bueno, es que también hay que, cuando te escuchaba hablar de los 20 o de distintas edades, no sé si uno es lo mismo en muchas épocas. Como que uno puede ir cambiando. Entonces por ahí haces como un cierre de caja a la edad que decidiste autoconocerte y no es que ya zanjaste el tema en adelante. Sí, igual tampoco creo que... A ver, me parece que vamos conociéndonos a medida que vamos transitando la vida. Digo, no creo que es un momento en el que yo diga, hoy voy a empezar a autoconocerme, ¿no? Sí me parece que puede haber momentos específicos, creo yo, después cuando venga nuestro columnista del día de hoy nos podrá contar mejor, pero creo que hay momentos específicos donde en todo caso decidimos como hacer una especie de paréntesis, ¿viste? Decir como, bueno, a ver, voy a meterme más profundamente en esto, voy a darme un espacio específico para pensar sobre algunas cosas sobre las cuales antes quizás... estos saberes sobre nosotros mismos venían de manera como más espontánea. Pero también pensaba que no solamente estamos transitando un momento de nuestras vidas donde esto se pone en juego, o al menos a nosotros se nos pone en juego y por eso lo trajimos acá, sino también estamos en un momento, en una época, ¿no? Como en un momento sociohistórico donde el mambo de conocernos también, ¿no? Aparece como que empieza a tener más lugar en todos lados. Sí, y igual uno tiene que disponerse, porque me quedé pensando en si es una foto o es una película, autoconocerse. Y para mí no deja de ser una foto, porque el hecho de plantearse autoconocerse demanda una acción, que es pensarse. Ahora vamos a ver de qué maneras uno se puede conocer a sí mismo. Pero me cuesta creerlo como que es algo que uno lo va haciendo todo el tiempo. Siento que es más de foto, que es más de, bueno, puede ser que pase algo en tu vida que digas, che, quiero saber un poco más de mí, o quiero saber por qué me pasa esto, quiero saber por qué sucedió lo que sucedió. Uh-huh. Y ahí te acercás a hacer ese ejercicio de conocerte de verdad y entender un poco qué es lo que pasa. Sí, es que me parece que por eso también está atravesado por momentos bisagra o momentos de crisis en el sentido amplio, como ya lo tratamos en otros programas, digamos. Porque es eso, creo que no hay como... Es raro que un día te despiertes y digas como, ay, quiero saber más sobre quién soy. En general, suceden cosas en la vida que, no sé, o situaciones movilizantes o trabas que sentimos frente a algunas cuestiones de la vida que hacen que, digamos, bueno, quizás... tengo que poner acá un freno, un segundo, como para pensar qué me está pasando con esto. Por eso creo que es una foto que puedes sacar en muchos momentos y que quizás la foto no sea la misma. Tampoco es que va a cambiar tremendamente, pero a medida que uno va conociendo cosas, experimentando, etcétera, 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 seguramente lo que conoces de vos mismo cambia.
Sí, pienso que en todo caso es un proceso constante, pero que hay momentos donde lo hacemos consciente. Claro, re. Pero en el movimiento siento que es más difícil. A ver, ¿en qué sentido? Que si no me lo imagino como una tarea en solitario, como irse al Delta a escribir, pero sí lo pienso como una tarea más solitaria. Me cuesta pensarme en movimiento. Bueno, pero podés estar en movimiento vos solo, por empezar. O sea, creo que cuando decís en solitario te referís a como introspectivo. Exacto, perdón, sí. Ok, está bien. Como que no puedo hacer introspección mientras estoy haciendo cosas con otros o... Claro, no, entiendo lo que decís. Por eso digo que me parece que es como un espacio de paréntesis de la vida cotidiana en algún punto, ¿no? Pero siento que eso cuando tomamos la decisión consciente de decir, bueno, voy a crear este espacio. Eso, ahí está. Para poder empezar a pensar algunas cosas que estoy totalmente de acuerdo que en la vida cotidiana y en el trajín de las obligaciones y demás se nos pierde. Sobre todo porque, como vos decías, hoy autoconocerse o conocerse a uno mismo está muy en boga. Digo, hoy es casi un pedido que te hace la sociedad. Vos te tenés que conocer a vos mismo. Sí, eso es cierto. Y a ver, lo más interesante de esto para mí, o como para darle también como un marco, nosotros en el programa hablamos mucho sobre el tema de los mandatos y cuando iniciamos Herejes de Tercera decíamos, no es solamente una cuestión del momento que estamos atravesando ahora, sino también tiene que ver con que somos un poco una generación bisagra en un montón de cosas, ¿no? Que venimos de generaciones donde los mandatos de alguna manera como que delimitan más los caminos, ¿no? Los caminos posibles. Es como que el mapa antes estaba mucho más claro, que era lo que se nos pedía, o se nos exigía, o se nos proponía para la vida, digamos. Y cuando eso empieza a entrar como en crisis, de repente empezamos a tener que tomar muchas más decisiones, y para eso sentimos que necesitamos tener más información sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, sobre lo que nos gusta, y creo que en esa línea es que esta idea de conocerse una misma o de autoconocerse empieza a tomar más relevancia cada vez. Y como vos decís, pasa, digamos, de ser algo, no sé, rupturista, digamos, a hacer un nuevo mandato. Te tenés que conocer, tenés que saber quién sos y qué querés. Sí, que incluso pensaba que un poco uno, para poder ir contra un mandato, suena como si fuera un dragón de dos cabezas, pero digo, tenés que saber realmente qué querés, porque no es romper un mandato por romperlo en sí mismo y lo voy a romper. No, es qué quiero. Y para poder ir a romper ese mandato de una manera que el mandato en sí mismo no esté esperando, tenés que saber primero vos qué querés. Como si yo me conozco y sé qué cosas quiero o qué espero, me es más fácil ir a romper ese mandato. Sí, igual de nuevo, yo lo pienso como súper como un proceso esa situación, porque yo no creo que haya un momento en el que llegamos a saber quiénes somos y a saber qué queremos, y en ese momento es que empezamos a delinear como el plan a futuro, ¿no? Sino que me parece que en la misma vida vamos como sabiendo distintas cosas, porque además, como vos dijiste hace un rato, vamos cambiando todo el tiempo, entonces lo que vale para mí hoy no necesariamente va a valer para cuando cumpla 40, por ejemplo. O dentro de 20 días. Porque Exacto. pasa algo que te hace dar cuenta. Y creo que eso es lo que está bueno, que es como una actividad que ahí sí, retomándolo, requiere movimiento. Uh-huh. Porque no podés estar solamente... Estoy pensando en Horacio Quiroga escribiendo Cuentos de la Selva en el medio del Delta. Si no me equivoco, que era así, o en la selva, que tiene más sentido que sea en la selva. Porque si no sería Cuentos del Delta. Sino que es... Puedo pensar en un momento, pero tengo que vivir para ir dándome cuenta también qué es lo que quiero. Pues no es que lo voy a saber solamente pensándome, con un libro. Exacto, porque al final todo se termina poniendo en juego en el momento de la experiencia. Es decir, vos podés tener una idea de que algo te puede llegar a interesar, a motorizar y demás, y sin embargo cuando te enfrentás a esa experiencia concreta, de repente no era lo que esperabas. Digo, por ejemplo, el episodio de los volantazos, hace un par de programas atrás, tenía un poco que ver con eso, ¿no? Es como, bueno, yo sé que no estoy cómoda en lo que estoy haciendo ahora o en mi momento actual, quiero hacer un cambio, ese cambio tiene un rumbo, tiene una dirección que tiene que ver con algo que me interesa, pero en la medida en la que todavía no lo transito,
solo hay expectativas y esas expectativas se pueden corresponder o no con la realidad después. Entonces, está en el transitar esa experiencia también un nuevo conocimiento respecto de lo que querés y la posibilidad de una nueva carta, una nueva herramienta para poder decir, bueno, es por acá o no, o no sé, lo encamino de otra forma. Sí, igual en todo esto que claramente que es positivo, más allá de que es un camino complicado, digo, no es, por eso trataba de iniciarlo como no te vamos a vender que es un placer. Claro, sí, un lecho de rosas. A mí me gusta la frase que un poco autoconocerse es un poquito comer mierda. Quizás es un poco exagerado, pero no está más cerca de comer mierda que de comer un budín recién hecho. Y sí, yo creo que si te lo tomas en serio, sí, básicamente porque las personas todas tenemos virtudes y efectos, tenemos lados luminosos y lados oscuros, o como lo queramos representar, digamos, y por lo tanto, empezar a ahondar sobre lo que nos pasa siempre nos va a contraponer con esas dos caras, por ponerlo de una manera dicotómica, ¿no? En realidad es como una escala de grises todo eso. Obvio. Pero bueno, también pensaba que en esto que decíamos de esta especie de boom del autoconocimiento, como que yo siento que hoy, o por lo menos digo, acá lo recontra contextualizo y digo, en este momento, pero también en el lugar en el que vivimos, digo, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y demás, y me parece que es relevante porque no creo que valga para todos por igual. Pero sí digo, me parece que cada vez hay más herramientas, hay más como terapias que apuntan a esta idea del autoconocimiento. Entonces, creo que ahí las podemos como medio dividir en las que son más quizás tradicionales, ¿no? Y pienso ahí, no sé, en el psicoanálisis, en las terapias psicológicas como más... o las que hoy están más oficializadas. Exactamente. Como que si vos vas a alguien y le decís, no, me quiero conocer, voy a empezar terapia. Uh-huh. Seguramente la gran mayoría, al menos en esta realidad, en Capital, como decía, te van a decir, che, qué bueno, te va a hacer bien. Exacto. Nunca manden a nadie a hacer terapia. Esto es un consejo que les damos desde Herejes de Tercera, porque difícilmente la persona diga, ay, qué buena idea que me estés mandando a terapia. Quédense tranquilos que en algún momento va a ir solo. No, y además me parece que no está bueno andar por la vida diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Además, no siempre te encontrás con un terapeuta excelente. Entonces, porque a veces ese consejo no está tan bueno per se. Sí, Deja que la persona vaya sola, que ya tarde o temprano va a ir. Ahí me parece que tocas un tema que es re interesante y es que es un camino, el del autoconocimiento, que personal, que la decisión es propia, que te tiene que mover algo a vos, porque si estás yendo a cualquier espacio de terapia, digamos, de coaccionado, como de manera obligada, la verdad es que eso no puede llegar, no va a tener muy buenos resultados. Incluso probablemente no digas no vayas a hablar los temas que realmente te incomoden, o te hagas el boludo, o mientas, porque también es tu palabra contra la de nadie. Ahí. Exacto, sí, son decisiones que tienen que ser muy personales y motorizadas por los propios deseos. Pero saliendo de las tradicionales. Eso, exacto, quería ir ahí. Y ahí te introduzco, si yo voy a alguien, incluso en esta realidad de ciudad de Buenos Aires, hola, voy a ir a hacer registros akáshicos. Seguramente, no te digo todo, pero alguno te diga, ¿qué? Claro, ¿no? Como que empieza a despertar un poco más de incertidumbre, curiosidad. Sí, porque hay como todas, como una línea de otro tipo de terapias que, nada, en general yo creo que se conocen como alternativas. Ahí pienso, habría que hablar con algún especialista al respecto como para ver si esa categoría vale o no, si es ajustado o no, pero en principio me parecía que alternativas podía funcionar bien porque es como alternativa a esto que vos decías, a lo oficial, ¿no? Alternativo a la medicina tradicional o a las terapias oficialmente reconocidas. Y que igual de todas maneras cada vez van tomando como más lugar, ¿no? Entonces pensaba en registros akáshicos, como vos decís, que últimamente está como se empieza a escuchar cada vez más, digamos. Pero también, no sé qué, ahora si querés chusmeamos un poco sobre eso. Pero no sé, la astrología, que los últimos años también tuvo un boom espectacular. Bueno, pero en la astrología, que creo que los dos tenemos la idea y lo vamos a blanquear, así que si alguien que se dedica a la astrología nos está viendo, bueno, Queremos un astrólogo en el programa. Nos interesa poder hacer algún contenido sobre astrología, así que nos escriben por privado
y charlamos. herejesdetercera@gmail.com. Sí, o si no, bueno, @herejes O de arroba tercera herejes de tercera en en Instagram, exactamente. O un que- comentario en este video en YouTube. Exactamente, sí. Y de paso, pongan me Y, gusta. y si sos astrólogo, si no le pusiste me gusta, no te vamos a llamar. No, pero me parece que la astrología siempre estuvo presente, Sí. de una manera más o menos vinculada a conocerse a uno mismo. Estaba más vinculada a, uy, ¿qué va a decir? ¿Qué dice el horóscopo? Yo trabajaba en una revista, que era la revista Miradas, Sí. y estaba como ese juego de decir, a ver, ¿qué me va a pasar el mes? Aparte yo me enteraba un mes antes porque estaba en la edición, entonces me fijaba qué decía el horóscopo. Pero era un horóscopo muy poco personal. Sí, y además me parece que, bueno, varias cosas. Por un lado, esta idea de que antes quizás la astrología estaba como mucho más asociada al futuro, ¿no? A como lo que va a pasar de acá en adelante. Y cada vez más siento que es vista como una herramienta de nuevo, como de autoconocimiento en el sentido de, por ejemplo, la carta natal, ¿no? Como, bueno, no sé, ¿dónde está mi sol? ¿Dónde está mi luna? ¿Dónde están distribuidos los planetas? ¿Cuáles son las energías que están como dentro de mi carta? ¿Cómo eso puede de alguna manera darme como una idea, ¿no? De cómo me puedo enfrentar a esta existencia, pero está como más atado a eso. Y de todas maneras sí pienso como vos que si bien todas estas terapias que vamos a llamar acá alternativas, tienen una historia y que hay muchas que tienen muchísima historia y que son como súper... nada, milenarias. De todas maneras, las cosas en la sociedad funcionan por oleadas, ¿no? Y entonces cuando decimos esto no estamos diciendo que la astrología sea nueva o los registros akáshicos sean nuevos, sino que estamos en un momento, por lo que dijimos, en un auge de esta idea de que está buenísimo poder conocerlos y casi hay que hacerlo. Y en ese, montado sobre eso, una nueva ola de todas estas terapias que vamos a decir. Pero bueno, no sé, se me ocurre también, qué sé yo, la biodescodificación, por ejemplo, es algo que yo he hecho, constelaciones familiares. Yo en un momento empecé a probar todo lo que había, quiero decirlo. Porque- ¿Estamos hablando hace cuánto? No mucho, ¿eh? Va, más o menos, no sé, 5 o 6 años, ponele. Ah, bueno, es mucho. Sí, no. O sea, bueno, también es cierto que esto tiene que ver con mi historia y en mi historia laboral, que es como muy variada, yo he trabajado para una astróloga durante muchísimos años. Y ella no solamente era astróloga, sino que también era facilitadora de constelaciones familiares, terapeuta en constelaciones. Entonces con ella hice mi primera carta, hice mi primera... Querida tía. Era la primera carta. Mi primera carta natal. Hice constelaciones familiares y muchos años después hice biodescodificación, pero un montón de estas como terapias supe que existían a raíz de Marisa, que era la astróloga para la que yo trabajaba. No le mandamos un saludo porque... le mandamos un saludo. No, le mandamos un saludo al más allá porque Ahí está, falleció. me acordaba bien, me parecía. Sí. Me daba la sensación de que si decía le mandamos un saludo, me mandaba una cagada, igual nada, le mandamos un saludo igual. Obvio, sí, porque en otros planos quizás nos está escuchando. Y quizás hay redes sociales. Me ¿Quién parecería sabe? excelente. Si hay redes sociales, seguinos, Marisa. ¿Te imaginas? No, pará que te llega a seguir, sabes qué cagazo, ¿no? En las redes sociales. ¿Sabes qué cagazo? Más allá, ey. Sí, recién. Pero sí me parece que es interesante, sobre todo lo de la astrología. Me quedé pensando en la carta. Sí. Porque más allá de que, obviamente, que hay un montón de cuestiones sociales y que tiene que ver mucho con los entornos en los cuales nos movemos. Ujú. Pero está bueno como una carta que te dice. Es una carta de presentación. Bueno, vos venís con esto. Y yo hace poquito lo hice. Y yo soy virginiano. Y para mucho que yo, que cuando en una de las tantas, uno de los tantos espacios en los cuales ventilé, me decían, no puede ser que seas virginiano. Y estaba muy común eso. Yo obviamente que no tengo ni idea que ser virginiano. Y me dicen, no, a ver, pásame la carta. Y ahí era como una amiga, Ari, de toda la vida, me dice, con razón, boludo. Pero tengo todo en Piscis, no sé qué, dónde está la sexta casa. Ahí yo me pierdo. Sí. Pero bueno, sé que mi ascendente y mi luna está en Piscis. Y era como, con razón. Y viste que te dicen ese con razón y vos.
Bueno, está bueno porque creo que también hay algo de hoy que tiene que ver con esta idea de el paradigma de la complejidad o el hashtag es más complejo. Y creo que la astrología, una de las cosas que ganó en el último tiempo, no sé si de manera masiva, no creo, pero sí para las personas que por ahí se metieron porque les empezó a interesar, es esta idea de que en realidad todo es bastante más complejo de lo que nos pintaba el horóscopo de miradas, ¿no? Quiero decir, no somos una fotocopia, todas las personas que compartimos el mismo signo solar, y de hecho es una energía que cumple una función y hay un montón de otras y que interactúan entre sí y que nosotros además en esa movida podemos como tomar decisiones también, ¿no? No es una cosa que nos determine, que nos diga acá arrancaste y acá vas a terminar. Bueno, es que creo que el desafío está en cuántas herramientas podés o cuánto podés saber de vos mismo también para tomar decisiones. Sí, exacto. Por eso creo que tiene como muchas ventajas de alguna manera que estemos viviendo este momento como de auge de terapias de autoconocimiento, pero creo que también tiene algunos problemas. Esta situación. Por un lado, esto que acabo de reconocer en mí misma y lo dije porque quiero que no suene como algo condenatorio, sino como algo que nos pasa de manera casi diría lógica en el mundo en el que vivimos, y es que se vuelve un objeto de consumo y nos volvemos adictas a querer saber más y a ver qué otra nueva cosa puedo probar para que me digan qué características tengo, cómo soy, qué potencialidades tengo, ¿no? Porque además nos encanta escuchar hablar sobre nosotros mismos también, digamos todo. Y también muchas veces uno llega a esos lugares un poquito para conocerse y un poquito para que te digan qué carajo va a pasar después. Sí, bueno, ahí estás abriendo otra puerta Es que obvio, pero digo, viste que a veces uno dice, no, voy para conocerme, y esperás que te digan, che, tal cosa, ¿qué onda? Como crees que me gustó eso que vos decías y que hablábamos el otro día cuando pensábamos en lo de hoy, que tiene que ver con conocerse para tener más poder de decisión, no para desligarse de esa decisión. Sí, y aprovecho esto porque en realidad lo que yo le comentaba al Pela es que era una idea que justo se atravesó. Digo, nosotros ya habíamos pautado que este era el tema para el día de hoy y en el medio se atravesó un contenido y que se los recomiendo mucho de Jenny, que es mi concuñada, y que su Instagram es The Academic Witch de Bruja, exactamente. Síganla. Tiene un newsletter al que estoy suscripta y justo traía esta situación. No voy a entrar en detalles, búsquenla. Pero tenía que ver con esto, ¿no? Como, de alguna manera, como a veces en este afán, digamos, de querer conocernos todo el tiempo. Al final lo que terminamos queriendo es que alguien nos diga quiénes somos, qué tenemos que hacer, ¿no? Y en vez de esto que vos decías, en vez de tener cada vez más herramientas para tomar mejores decisiones o decisiones más ajustadas a nuestros deseos, en realidad, lo que terminamos es desligándonos de ese poder y depositándolo en una persona, en una disciplina o lo que fuera, pero que es externo a nosotros, al final. Porque creo que lo que arrancamos hablando y es la acción es importantísima. O sea, no puedes estar toda tu vida autoconociéndote y yendo a estos lugares sin vivir. O sea, si no vivís, autoconocerse es al pedo. O no es al pedo, pero no deja de ser una tarea teórica. Sí. La parte práctica es súper clave. Digo, saber quién sos para poder hacer y tomar decisiones sobre lo que querés hacer. Creo que ahí está el poder real del conocerse a sí mismo. Sí, totalmente. Lo que decíamos, ¿no? Como esta especie de interacción, pero también como sinergia entre estos espacios de paréntesis, de pausa, para poder reflexionar con más tranquilidad sobre las cosas que estamos atravesando o las que atravesamos, pero también la experiencia constante de la vida misma, de lo que nos va pasando con esas reflexiones que vamos haciendo, con esas pequeñas decisiones que vamos tomando. Es así, es una cosa y la otra de manera constante. Y lo que arrancó como una joda mía, podemos decir que un poco, yendo a la metáfora del auto, el autoconocerse puede ser un poquito pasar por boxes. Bueno. Revisar un poco lo que está bien, lo que está mal, qué tenés en el motor, pero no podés estar todo el tiempo en boxes porque perdés la carrera. Entonces, ¿qué haces? Pasas por boxes porque hay que pasar por boxes y después volvés a andar.
Exactamente. Me encantó.